Señor Dios nuestro Padre Santo, quien nos amas, te damos gracias. Con tu sangre preciosa nos has perdonado los pecados para siempre y nos hiciste oír esta palabra asombrosa de Evangelio y creerla. Gracias por salvarnos y hacernos tus hijos y también dejarnos en el cuerpo del Señor la Iglesia. Te damos gracias. Y te agradecemos más porque nos has considerado fieles para ser profesores. Con tu poder, ayúdanos a poder llevar a cabo este trabajo de profesores. Esté junto con nosotros y antes de enseñar, ayúdanos a ser enseñados. Señor, permítenos para que seamos estudiosos, aunque somos faltos, pero que ayúdanos a ser fieles siempre ante los alumnos y enseñar correctamente la palabra de Dios. Te pedimos que esté junto con nosotros y con la palabra que aprendemos hoy, ayúdanos a discernir la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesús que nos ama. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Proverbios 13. Proverbios 13, versículo 20. Proverbios 13, versículo 20. Os leo. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Vamos a pasar unas páginas. Proverbios capítulo 22, versículo 24. Versículo 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Hola. Hoy especialmente vamos a aprender sobre un tema más importante para los adolescentes, que es el tema de caminar juntos. En Proverbios 13, versículo 20 y también Proverbios capítulo 22, versículo 24 y 25 habíamos leído juntos y repite la misma palabra, que es caminar juntos. Las personas no somos perfectas, tampoco podemos existir por nosotros mismos. Por eso Dios hizo el primer hombre Adán y le creó una ayuda idónea, Eva. Igualmente, todo el mundo necesita absolutamente la ayuda de alguien. En el principio, cuando nace, necesita ayuda de los padres y después, mientras nace, necesita la familia. Necesita hermano, hermana, abuelo, abuela, necesita sus ayudas. Y a medida que pasa el tiempo, las relaciones humanas se expanden y se necesitan amigos. Y durante la adolescencia, los amigos tienen mayor influencia que los padres. Y por eso, durante la adolescencia, los amigos se convierten en consultores y consejeros. Y cuando empieza una vida social, necesita compañeros. También necesita un cónyuge para formar una familia. Si lo pensamos bien, nos damos cuenta de que nuestra vida no es un camino que caminamos solos, sino que lo caminamos junto a alguien. Entonces, ¿con quién deberíamos caminar juntos? Es una pregunta muy importante. Además, para nuestros alumnos que están en secundaria y bachillerato en la adolescencia, ¿con quién van a caminar juntos? Es un tema muy importante. En conclusión, podemos decir que caminar con el Señor es la elección más sabia. Es decir, caminar junto con el Señor es una vida que no fracasará. En la Biblia hay muchos pioneros de la fe que caminaron con el Señor. Cuando hablamos de que caminó con Dios, nos recordamos de Enoc, que aparece en Génesis. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es decir, que caminar con Dios es el camino más correcto y es la vida más sabia. Por eso podemos ver en la Biblia, en Hebreos, dijo sobre Enoc, diciendo que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y no solamente Enoc caminó con Dios, sino que Noé también era un hombre justo que caminó con Dios, y Abraham fue llamado amigo de Dios.
Y Dios estaba con sus descendientes, Isaac y Jacob, así como con José, Moisés, Josué y David. Eran personas que caminaron con Dios. Las personas que caminaron con el Señor se convirtieron en grandes hombres de fe. Vamos a considerar lo importante que es caminar con el Señor en la adolescencia. Primero vamos a pensar qué significa caminar juntos y cómo podemos caminar con el Señor. Y además vamos a examinar específicamente cómo caminar con el Señor. Y finalmente examinaremos qué resultados obtenemos cuando caminamos con el Señor, con el tiempo que nos permita. Primero vamos a ver el significado de caminar juntos. La definición de diccionario de caminar juntos es caminar juntos. Por lo tanto, el requisito previo para caminar juntos es que deben estar juntos y también deben estar en armonía, tener la misma voluntad. ¿Por qué Dios sacó a los israelitas de Egipto? En la Biblia dice claramente que Dios quería habitar en medio de ellos, por eso los sacó de Egipto. Jesús eligió a los 12 discípulos. ¿Para qué? ¿Porque estaba solo? Puede ser también. Les designó primero para estar con ellos y luego entrenarlos como discípulos. Vamos a ver San Marcos capítulo 3. San Marcos 3. Versículo 14. Y estableció a 12, leamos juntos, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Si vemos aquí, dice que Jesús estableció a 12 discípulos. ¿Y para qué? Para que anduviesen con él. Primero, para estar junto con él. Nos salvó también, ¿para qué? Primero de Tesalonicenses 5:10 dice que quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Es decir, que nos salvó también con el mismo propósito, para que estemos junto con Dios, con el Señor. Por eso quiere estar junto con nosotros y también hay que tener la misma voluntad para caminar juntos. Por eso en Amós 3, versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Por eso caminar juntos significa caminar juntos, tienen que tener el mismo corazón para caminar juntos. En conclusión, como dije, ¿con quién hay que caminar juntos? En Proverbios 13 dice que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, porque aprenderás sus maneras. Por eso nosotros debemos caminar junto con el Señor, que es la elección más sabia, la vida más sabia. Entonces, para caminar con el Señor necesita unos requisitos. ¿Cómo podemos hacer para caminar junto con el Señor? Lo más importante, primero, debe ser salvo. Si no es salvo, no puede caminar con el Señor. En Génesis 5 aparece Enoc. Enoc, después de engendrar a Matusalén, caminó con Dios. Caminó con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. En este versículo podemos ver que antes de engendrar a Matusalén parece que Enoc vivía una vida como nosotros antes de recibir la salvación, siguiendo la corriente del mundo. Y él, después de engendrar a Matusalén, cambió totalmente. Matusalén significa, si este hombre muere, habrá desastre, habrá juicio. Parece haber cambiado drásticamente la vida de Enoc después de engendrar a Matusalén. Y ya no sigue la corriente del mundo, sino que caminaba con Dios durante 300 años. Es decir, que si uno no recibe la salvación, no puede caminar con el Señor. Y Hebreos 11 habla que Enoc caminó con Dios y además
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe. O sea, la fe de la salvación. Sin esa fe no puede caminar con Dios. San Mateo 8, versículo 18, vamos a ver juntos. San Mateo 8, versículo 18. Versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar a otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo de Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si vemos aquí, Jesús dijo que vamos a pasar a otro lado del mar, pero en ese momento aparece un escriba. Pero ese escriba quería seguir a Jesús. Pero Jesús le negó cuando le quería seguir. Y en versículo 21, al contrario, uno de los discípulos le dijo: Señor, no puedo seguirte. Y está dando excusa, ¿no? Su razón. Pero a ese discípulo, Señor le dijo: sígueme. Pero ¿qué diferencia hay entre los dos? Es curioso, ¿no? ¿Por qué será? Escriba es una persona que quería seguir al Señor, pero el Señor le dijo lo que necesita primero, ¿no? Versículo 20. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo de Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En el corazón de este escriba no hay lugar para el Señor. Este escriba todavía no está preparado su condición para seguir al Señor. Primero debe aceptar al Señor como su Salvador para que el Señor pueda morar en él y después seguir a él. Y por eso este escriba primero tenía que tener lugar donde recostar su Señor. Es decir, su corazón hay que aceptar al Señor como su Salvador para seguirle. Y al mismo momento, el discípulo que ya aceptó al Señor como su Salvador, entonces debería de seguir al Señor, pero sin embargo, por esa excusa no quería seguir al Señor. Por eso, para seguir al Señor primero necesitamos la salvación. Especialmente entre los alumnos, caminar con el Señor es la elección más sabia, es la vida más sabia. Hay que enseñar esto. Y para esto, lo primero que hay que hacer es tener seguridad de su salvación. Los profesores debemos compartir comunión con los alumnos de secundaria y bachillerato de esta manera. Y no decir solamente: quiero seguir al Señor, voy a vivir fuertemente por Él. Por supuesto es bueno, pero primero, como esta palabra dice, primero, como el versículo que el Señor dijo, el Hijo de Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No hay que escuchar esa palabra. Por eso hay que tener seguridad de la salvación para seguir al Señor. Y segundo, para caminar juntos necesitamos tener el mismo corazón. Entonces, enfocando a quién debemos alinear nuestra voluntad. Ojalá que el Señor pueda alinear según nuestra voluntad, pero así no puede ser. Enoc dijo que caminó con quién, con Dios, ¿no? No es que Dios caminó con Enoc, sino que Enoc caminó con Dios. Y para eso debo alinear mis pensamientos, intenciones y voluntad con el Señor para caminar con el Señor. Enoc conoció la voluntad de Dios y alineó sus pensamientos y voluntad con la voluntad de Dios. Primero tenemos que dejar nuestros pensamientos, someter nuestros pensamientos a la voluntad de Dios y dejar el nuestro para poder caminar junto con Él. Por eso, la condición de caminar juntos, primero hay que tener seguridad de la salvación y segundo,
alinear mis pensamientos, intenciones y voluntad con el Señor. Vamos a ver, segundo de Corintios, capítulo 10. Versículo 3 a 6. Os leo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Leamos juntos. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando nuestra obediencia es completa, podemos vivir una vida poderosa. Y para obedecer necesitamos destruir todas las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor, para vivir una vida poderosa y caminar junto con Dios. Para caminar juntos requiere estar juntos y también tener un mismo sentir. ¿A quién tenemos que alinear mis pensamientos? A Dios, dejar mis pensamientos y ajustarme a Dios. Aquí hay un piano, ¿no? El piano con el tiempo se desafina, entonces necesita afinar de nuevo. Igualmente, el pensamiento del Señor y nuestro pensamiento hay que ser igual, pero al entrar muchas cosas del mundo se desafina, entonces necesitamos afinarlo de nuevo. Igualmente, cuando nos casamos, ¿un matrimonio son iguales? No. Los hermanos profesores que han casado, muchos están de acuerdo, ¿no? Que tienen diferentes pensamientos. Intentan por eso alinear sus pensamientos. Igualmente tenemos que alinear nuestro pensamiento al de Dios. Hay que alinear nuestros pensamientos, intenciones y someterlos a Dios. En la Biblia podemos ver que Pablo, él sabía muchos conocimientos, tenía un conocimiento muy supremo, pero sin embargo, en la hora de caminar con el Señor, lo consideró como basura. Las cosas buenas que tenía lo consideró como basura. Moisés igualmente renunció a la gloria de ser hijo de la hija de Faraón y escogió sufrir con el pueblo de Dios. Por eso, caminar juntos necesita dejar mis pensamientos, mis intenciones y mi comunidad. Y uno de los ejemplos podemos ver en Números, que el pueblo de Israel, antes de empezar la vida en desierto, antes de partir del monte de Sinaí, quería caminar junto con Hobab, el madianita. Le invitó para caminar juntos. Aquí vamos a ver en Números, capítulo 10, versículo 29 a 32. Os leo. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Vamos a leer juntos. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Si vemos aquí, Moisés a Hobab, hijo de Raguel madianita, su suegro. Aquí dice que es su suegro, pero el suegro, la palabra suegro, significa familia de parte de su esposa. Pero si lo vemos bien podemos ver que parece que ha sido su cuñado.
el cuñado de Moisés. Cuando Moisés le pidió por primera vez a Obab que fuera con él al lugar donde Dios nos ha prometido que vamos juntos, pero Obab, ¿qué pasó? Dice que le negó. ¿Por qué le negó? Podría haber varias razones, pero la razón más fundamental sería que para caminar junto con Moisés tendría que renunciar todo lo que tiene. Tenía que abandonar su propio modo de vida, seguir el modo de vida de los israelitas. Nosotros también cuando caminamos con el Señor necesitamos dejar mis pensamientos, mis planes, para poder caminar junto con Él. Aquí Obab no dice que caminó junto con Moisés, pero después si leemos en Jueces podemos ver que Obab parece que partió junto con Moisés y sus hijos hicieron buenas obras, influencias para los israelitas. Por eso podemos pensar que para caminar juntos se necesita dejar la parte más importante de mi vida. Y solo Obab vivió así. En Jueces capítulo 1 podemos ver Noemí y Ruth. Ruth, para caminar junto con Noemí, su suegra, tuvo que dejar su familia, su país. Tuvo que dejar su tierra de Moab. Yo también, para caminar con el Señor, tengo que dejar mi pensamiento, mis intenciones. Por eso, el requisito para caminar juntos, primero, hay que estar seguro de la salvación. Segundo, dejar mis pensamientos, mis intenciones y someterlo al pensamiento de Dios. Si no tiene estos dos requisitos, es difícil de caminar juntos. Por eso, pensando en primero y en segundo, vamos a ver la manera específica de caminar junto con el Señor. ¿Cómo específicamente caminamos juntos con el Señor? Nosotros sabemos bien San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, ¿qué dijo? Era Dios. El verbo era Dios. Caminar junto con el Señor es otra palabra, caminar junto con la palabra de Dios. Caminar junto con Dios es caminar junto con la palabra. Y también, cuando el Señor vino a esta tierra, vino en cuerpo humano. ¿Y qué es lo que cumplió? Él cumplió como la palabra dice. Y vivió según la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor mismo también exaltó la palabra hasta lo sumo. La Biblia en Salmos 138, versículo 2 dijo que la palabra está sobre todas las cosas. El Señor obedeció a la palabra en su vida también. Nosotros también. Para caminar junto con el Señor necesitamos vivir nuestra vida a la luz a la palabra. Y debemos seguir a la palabra para caminar junto con el Señor. Por eso, Filipenses 2, para caminar junto con el Señor necesitamos caminar con la palabra. Filipenses 2, versículo 16. Filipenses 2, versículo 16. Leamos juntos. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida. Nuestra vida hay que seguir según la palabra de vida, para que nuestra vida no sea en vano. Y para eso para caminar con el Señor necesitamos vivir según la palabra. Cuando obedecemos la palabra, esto será nuestra gloria. Y para esto necesitamos mantener la palabra cerca de nosotros como alimento o bebida. Hay que considerarla como nuestro alimento. Nosotros
es difícil de sobrevivir sin comida, ¿no? Igualmente agua. Cada día debemos tomar agua, un tanto por ciento, para poder sobrevivir. Igualmente tenemos que leer cada día una vez y otra vez la palabra, meditar en ella y vivir una vida en la que caminemos juntos con el Señor. Y la palabra del Señor obra en mí. Y la palabra que obra en mí, ¿qué hace? Sustenta mi vida. Esa palabra que me sostiene me hace vivir correctamente ante el Señor. Asidos de la palabra de vida. Es una palabra muy excelente. Es la vida que camina junto con el Señor. En Hebreos 1:3 podemos ver que quien sustenta, que dice sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entre todas las cosas, yo también estoy incluido. Cuando somos asidos con esa palabra de vida, podemos colaborar junto en la obra de Dios y caminar junto con Él. Y por eso, caminar con el Señor es caminar con la palabra. A los hermanos y hermanas de secundaria y bachillerato tenemos que enseñarles esto. Una vida que camina con el Señor. Es una vida que está cerca con la palabra. Y segundo, una vida que camina con el Señor no es otra cosa, sino es la persona que ha aprendido acerca de la vida del Señor, puede caminar junto con el Señor. Dije, hay que dejar mis pensamientos y también conocer qué voluntad tiene el Señor para caminar con Él. Entonces debemos aprender detalladamente la vida del Señor. En San Juan 5, vamos a ver San Juan 5. San Juan 5, versículo 19. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 21, leamos juntos. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Si vemos aquí, Jesús hizo las cosas viendo a quién, oyendo a quién. Aquí dice al Padre. Vio al Padre, oyó. O sea que lo que Jesús hizo es lo que Él había visto de Padre, lo hizo. Lo que Él había visto, lo que Él había oído, lo hizo igualmente. Y como consecuencia, versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, el Señor que vio a su Padre igualmente, el Señor Jesús, así también Hijo, a los que quiere, da vida. Da vida significa que salva a las almas. Por eso si lo vemos bien que Jesús vio y oyó lo que el Padre hizo y por eso Él también hizo lo mismo. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, igualmente el Señor Jesús da vida a los que Él quiere. Entonces, nosotros ¿a quién tenemos que imitar? Tenemos que imitar al Señor. Tenemos que aprender del Señor. Entonces, nosotros también podemos hacer lo mismo. En la Biblia podemos ver que el apóstol Pablo dijo a los santos de Éfeso que no aprendan a los gentiles haciendo las cosas vanas, mas vosotros habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros hemos conocido la vida de Jesús y también hemos oído de Jesús y hemos sido enseñados por Jesús. Entonces, los que hemos sido enseñados no debemos vivir como los gentiles, siguiendo las cosas vanas.
¿Por qué siguen caminando con las personas haciendo cosas vanas? Ellos no han aprendido del Señor. Y también los profesores debemos imitar al Señor, seguir al Señor. Entonces mis alumnos de mi clase verán mi vida y caminarán con el Señor. Si nos ven, esto da gran influencia. Si yo no camino con el Señor y les digo a mis alumnos, tenéis que caminar con el Señor, los niños también saben. Mi profesor me está enseñando con su cabeza. Ellos saben, pero la vida de profesor no es así. Nosotros que enseñamos tenemos que caminar primero con el Señor, caminar con la palabra, aprender del Señor y vivir según la voluntad del Señor en la vida. Entonces aprendemos que Dios está con nosotros. Filipenses 4. Versículo 9. Filipenses 4:9. Leamos juntos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿qué dijo? Esto haced. No termina en aprender, no termina en recibir, no termina en oír, sino hay que hacer. Igualmente los profesores. Nosotros tenemos que aprender la vida del Señor, aprender la palabra del Señor. Y según lo aprendido tenemos que hacer. Entonces, el Dios de paz estará con los profesores. Y los alumnos nuestros verán y estarán junto con el Señor. Por eso nosotros es muy importante no enseñar con palabras, sino con nuestra vida. El Señor también vio lo que el Padre hizo, oyó y vio lo que el Padre hizo, y así mismo Él hizo igualmente. Nosotros también tenemos que aprender del Señor. Y como nosotros aprendemos del Señor, nuestros alumnos igualmente verán al Señor y aprenderán de Él. Este es el orden. Por eso, enseñar algo es muy importante. Pero la enseñanza necesita mostrar con nuestras acciones. Para caminar con el Señor primero es caminar con la palabra. Y al mismo tiempo aprender la vida del Señor para caminar con Él. Y esta vida debemos aprender primero los profesores. Y tercero, aquellos que caminan junto con el Señor son aquellos que caminan junto con el Señor y con el rebaño, la iglesia. El rebaño que alaba al Señor, que ama al Señor, que esté junto con el Señor. Hay que permanecer en la iglesia para poder caminar con el Señor. Salmos 42. Salmos 42. Salmos 42, versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Si vemos aquí, dice que me acuerdo. Aquí vemos que fue escrito por David. Él estaba junto con la multitud que guardaba la ciudad y daba voces de alegría y de alabanza del pueblo hasta la casa de Dios. Cuando estamos en el rebaño podemos estar juntos en la obra de Dios y caminar con Él. En Proverbios que hemos leído al principio, en Proverbios 13, el que anda con sabios, sabio será. ¿Y quién es representante de los sabios? El Señor. Estando
en el cuerpo del Señor, la iglesia, cuando permanecemos en ella podemos ser sabios. Cuando caminamos con la iglesia podemos ser sabios, mas el que se junta con necios será quebrantado. Nosotros, caminar con el Señor no es otra cosa que permanecer en la iglesia para aprender a caminar con Él. Por eso en 2 de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Y quiénes son los que invocan al Señor con el corazón limpio? Los salvos, ¿no? Hay que seguir la justicia, la fe, el amor, la paz con este rebaño donde el Señor está. Entonces nosotros debemos permanecer en este rebaño juntos. ¿Cuál es el mayor pecado de este mundo ante Dios? Apartar de Dios, vivir en el pecado. Es decir, no recibir la salvación es el pecado más grande. Entonces, los salvos, ¿qué pecado es más grande para ellos? Apartarse de la iglesia. Cuando permanecemos en la iglesia es cuando Dios está más feliz. Por eso, caminar con el Señor no es otra cosa que permanecer en la iglesia. Hay que enseñar esto. Y cuarto, para caminar junto con el Señor debemos dejar los pecados que el Señor odia. Dios es luz. Si en la luz hay tinieblas, no puede caminar juntos. Si hay tiniebla en mi corazón, oscuridad en mi corazón, entonces es difícil de seguir al Señor. Por eso en nuestra vida si hay pecado, aunque sea un pecado pequeño, hay que dejarlo, hay que cortarlo. Porque el Señor es santo. Para caminar junto con el Señor santo, debo de dejar los pecados incorrectos que hay en mí. Y al mismo tiempo, los amigos o el entorno que encuentro yo, si es un lugar de pecado, necesito cortarlo. En la Biblia dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Si estamos dentro de este entorno de pecado, finalmente seremos contaminados. Por eso nos dijo que cortemos las malas conversaciones. En la Biblia nos enseña, hay personas con quienes debemos estar y hay personas con quienes no debemos estar, que son las personas con las que yo peco. En Salmos 26, versículo 4. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aquí vemos que no me he sentado con hombres hipócritas. David en toda su vida sirvió a Dios y no estuvo ni sentado con hombres hipócritas, ni estuvo con los que andaban simuladamente. No solamente que yo tenga pecado, sino que en torno de pecado, donde yo podría pecar, en esa multitud tengo que salir para caminar junto con el Señor. En Números, Balaam estuvo con Balac, con quien no debería de estar, pero al estar junto con él fue desechado por Dios y cometió pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Finalmente es servir a Dios delante de mí y no estar junto con los que no sirven a Dios. Como estamos en Salmos, vamos a ver Salmos 16:8. David dijo que vivió de esta manera: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. David en toda su vida dice que a Jehová he puesto siempre delante de mí. Como Dios es santo, Él
intentaba vivir una vida distinguida. Pero hay gente que no tiene Dios delante, los no salvos. Y también los pecadores. Al contrario, con este versículo está en Salmos 54. Salmos 54, versículo 3. Salmos 54, versículo 3. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. Leamos juntos. No han puesto a Dios delante de sí. Si vemos aquí, dice que extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Estos hombres extraños, violentos, no han puesto a Dios delante de sí. Por eso se han levantado contra mí y buscan mi vida. Es decir, que no tiene a Dios delante de sí. Estar con estas personas no es correcto. Por eso, para caminar junto con el Señor, hay que dejar los pecados incorrectos y también dejar en torno estos amigos incorrectos. Necesitar la decisión. De esto nos dice la Biblia. Para caminar junto con el Señor, necesitamos alejarnos de pecado. Y el Señor es humilde. El Señor es humilde. Por eso, como el Señor es humilde, cuando entró en la ciudad de Jerusalén, entró montado sobre ¿un qué? Un pollino. No se montó sobre un asno, sino un pollino. Se montó sobre un pollino. ¿Por qué? Porque era humilde. ¿Y a qué representa la imagen de pollino? Asno es un animal inmundo, pero entre los inmundos se montó sobre un pollino. Nosotros éramos inmundos pecadores, pero a este pollino Dios lo escogió y lo cambió de dueño, lo cambió para ser utilizado por el Señor. Y se montó sobre este pollino. ¿Y nosotros quiénes somos? Somos pollinos. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que hacer? En el camino que el Señor caminó cuando entró en Jerusalén, muchas personas alabaron, Hosana, Hosana. Pero ¿a quién estaban alabando? A Jesús. Pero el pollino ve a Jesús que está encima de él, no le ve. Por eso podría convertirse soberbio. Nosotros, hasta que lleguemos al Señor, como Jesús montado sobre un pollino hasta Jerusalén, es como nosotros, hasta el día que venga el Señor, tenemos que vivir junto con el Señor, hasta encontrarnos con Él. Y para estar junto con el Señor necesitamos ser como un pollino, ser humilde. Si no somos humildes, ¿qué pasará? El Señor no podrá caminar con nosotros. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y, ¿qué dijo? Humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El alto y sublime, el Dios eterno, estando en el lugar más alto, dijo, ¿con quién está? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Nosotros, los profesores, cuando caminan con el Señor, si mi corazón está enaltecido, entonces no podrá caminar con el Señor, porque el Señor es muy humilde. Y para caminar con el Señor humilde, nosotros mismos tenemos que intentar ser humildes, porque si no, vamos a ser soberbios fácilmente, vamos a enaltecer el corazón fácilmente.
Y si alguien me aplaude, parece que yo he hecho lo bueno. Pero no es así. Nosotros somos pollinos. Hasta que entremos en Jerusalén, hasta que encontremos con el Señor, tenemos que caminar con el Señor. No tenemos que perder la humildad. Y para esto hemos visto 5 requisitos para caminar con el Señor. Por supuesto hay más cosas, pero hemos visto 5. Primero, no es otra cosa que caminar con la palabra. Caminar con la palabra es importante. Y segundo, hay que aprender del Señor, conocer al Señor, imitar al Señor para poder caminar con el Señor. Y tercero, no es otra cosa que estar junto con los hermanos y hermanas salvas dentro de cuerpos en la iglesia, es caminar con el Señor. Y cuarto, cuando dejamos los pecados que Dios odia, podemos caminar con Él. Y cuando somos humildes, podemos caminar con el Señor. Si caminamos con el Señor, entonces, como al principio hemos visto, podemos obtener muchas cosas asombrosas que los antepasados de fe obtuvieron. Por eso, si podemos caminar con el Señor, podemos recibir lo bueno del Señor y la vida no será una vida vana. Y al mismo tiempo, si caminamos con el Señor nos ha prometido estar junto con nosotros. Y al mismo tiempo, en nuestra vida, en cada momento que tengamos dificultad, el Señor nos da alegría, la felicidad, la paz a nosotros. Y conmoverá nuestro corazón para sacrificar más por el Señor. ¿Se acuerdan de los 2 discípulos que descendieron a Emaús? Estos 2 discípulos que descendieron a Emaús junto con Jesús resucitado, ellos después de que el Señor se partiera de ellos, decían: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Si caminamos con el Señor, se conmoverá nuestro corazón, se calentará nuestro corazón y nos da el deseo de vivir por el Señor. Y si caminamos con el Señor nos considerará como especial tesoro del Señor y concederá las peticiones de nuestro corazón y cumplirá su obra a través de nosotros. Hay muchos resultados que podemos obtener a través de caminar con el Señor, pero con el tiempo no podemos ver todo. Espero que puedan pensar los requisitos para caminar con el Señor y también cómo podemos caminar con el Señor. Caminamos juntos, pero ¿con quién caminamos? Tenemos que enseñar a los hermanos y hermanas de secundaria y bachillerato que caminar con el Señor es la vida exitosa. Hay que grabarlos en su corazón. Yo personalmente también creo que he caminado con el Señor 30 años. Yo recibí la salvación cuando estaba en bachillerato y ya ha pasado 30 años. Cuando recibí la salvación primero de bachillerato, caminar con el Señor me trajo estos resultados y en más futuro también. Seguramente me llenará con más bondades. Estoy seguro. Y espero que los hermanos y hermanas de secundaria de bachillerato también puedan apreciar el caminar junto con el Señor. Oremos juntos y terminamos. Dios, gracias. Hoy hemos visto qué vida tan preciosa es caminar nuestra vida con el Señor. Y hemos visto los requisitos para caminar con el Señor y también las maneras específicas. Que no termine esto con la cabeza, sino que ayúdanos para que los alumnos, amigos de la clase, puedan querer caminar con el Señor. Para esto utilízanos, aunque somos faltos ante el Señor, pero que ayúdanos a ser profesores ejemplares, con el poder del Espíritu Santo esté junto con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén.